Primero, mil perdones, porque nos han tenido abajo algo a Biza y a mí y nadie nos había dicho que ya estabais aquí todos, así que de verdad no hay nada peor que hacer esperar a la gente. Mil disculpas otra vez. Y, en primer lugar, también muchísimas gracias a todos por estar aquí en esta mesa 360 interesantísima, la responsabilidad del Estado por las restricciones de derechos impuestas en la pandemia, la socialización del coste de los daños. Me han dicho previamente que esta es una mesa muy reivindicativa, así que me encanta porque creo que los derechos, las responsabilidades derivadas de la pandemia creo que nos afectan a todos. Yo estoy aquí para avisaros que tenemos un tiempo, tenemos una hora. Los últimos 15 minutos van a ser de ruegos y preguntas y sin más, Alberto Dorrego, que es presidente de la sección de Derecho Administrativo y socio de Versis Sutherland, nos va a presentar e introducir a todos los ponentes. Muchísimas gracias. Ay, no, que eres Lola. Lola. Ay, Lola. ¿Sabes lo que pasa? Lola, que no funciona mi iCloud y todos mis documentos donde tenía todo preparado. Yo le pasaría. No funciona. Yo le pasaría con gusto a él. Gracias, porque Lola, sabe mucho más que yo. Bueno, pues adelante. Pero gracias bueno, y discúlpame. ¿cómo estoy? No, por Dios, encantada. De nuevo, diputada ICAM. Gracias, Lola. Nada, lo tengo que hacer porque como vengo en representación del ICAM con gran orgullo, porque celebramos nuestro 425 aniversario, está siendo maravilloso y esta mesa ya va a ser la más, porque estoy rodeada de los mejores en esta materia. Yo no soy experta, evidentemente, en derecho administrativo ni en responsabilidad civil. Mi principal misión es estar aquí en representación del colegio, recibirles encantada y pasar verdaderamente el testigo a quien sabe de verdad. Voy a hacer una brevísima presentación de cada uno de ellos, pero luego la batuta la llevará Alberto, que es nuestro presidente de la sección de Derecho Administrativo. Es una gran personalidad dentro del derecho administrativo, es abogado en ejercicio. Y a mí cuando dicen abogado en ejercicio creo que no hay ningún título mejor que ese. Entonces él moderará realmente la mesa. Yo estoy como un punto de unión con el ICAM, pero quien moderará será él. Voy a presentar brevísimamente, porque todos los ponentes que hay y la ponente que hay en esta mesa creo que necesitan poca presentación, pero por si alguien tiene la menor duda, voy a presentar primero a Juan Alfonso Santamaría Pastor. Juan Alfonso Santamaría Pastor es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense, es doctor en Derecho, es especialista en Derecho Administrativo y es parte importante en el despacho de Gómez Acebo y Pombo. Ya le veréis y se presentará con su intervención mejor que lo que yo pueda hacer. Yo lo siento, pero yo soy feminista dentro de las feministas buenas de toda la vida y voy a presentar a Rosa Collado a continuación. Entonces tengo que presentar a Rosa Collado, que es nada más y nada, aparte de abogada, que ya es mucho, letrada del Consejo de Estado por oposición desde el año 1996. Si algún dato no lo tengo bien, me corregí sin problema. Directora del gabinete del presidente del Consejo de Estado desde 1990 hasta 2003. Es profesora asociada en la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la Comisión Jurídica Asesora del Consejo General de la Abogacía Española. No sé si me falta algo importante, seguro que sí, pero con esa presentación, desde luego, yo me inclino ante ti. Nos queda Juan José Lavilla, que, a ver si no se me olvida nada tampoco, comparte el mundo académico con el mundo empresarial. Fue letrado de las Cortes Generales entre 1986 y 1993. Tengo entendido que durante 24 años estuvo como abogado en Clifford Chance, no sé inglés, perdonadme, Clifford Chance, algo parecido, sí. Y en el departamento administrativo. Y ahora trabaja por su cuenta. Es así, en un despacho privado. Pues sin más preámbulos, creo que mejor que oírme a mí es escucharles a ellos, porque yo en responsabilidad patrimonial del Estado, por mucho COVID que sea, entiendo bastante poco. Paso la palabra a los expertos.
Pues muchas gracias, muchísimas gracias Lola por la presentación y bueno, es un honor que nos moderes, que nos coordines y muchísimas gracias por supuesto a la casa, ¿no? al Colegio de Abogados de Madrid, que está de enhorabuena por este aniversario del 425 aniversario, nada más y nada menos que de la fundación de la institución, ¿no? Un orgullo para todos los que pertenecemos a esta casa, a esta institución. Y que nos llena de satisfacción lo bien que se está haciendo además la celebración de esta efeméride, ¿no? Que es tan importante, ¿no? En cuanto a los participantes en la mesa, nada más añadiría lo que has dicho, que las personas que nos acompañan pues son de las personas que mejor conocen el derecho administrativo español, sin duda ninguna, ¿no? Son todos ellos abogados muy experimentados, con mucha práctica, son abogados de verdad, en el sentido de con una larguísima trayectoria en el ejercicio de la profesión, pero al mismo tiempo en la que combinan un gran conocimiento del sector público, ¿eh? Todos ellos han sido altos funcionarios del Estado, conocen muy bien los engranajes de funcionamiento del Estado y, por consiguiente, tienen una visión que yo creo que nos puede ayudar mucho, que es esta visión holística del problema, porque no es en absoluto sencilla de abordar. Me gustaría decir que cuando estábamos preparando estas jornadas, el desarrollo con el decanato, ¿no? El desarrollo común de esas jornadas, nos planteábamos el hacer un análisis de los grandes problemas que durante los últimos años han afectado a nuestra profesión, ¿no? Y hacer una referencia muy en particular a los problemas que nos hemos tenido que enfrentar durante la pandemia. Problemas que han sido novedosos, nos han sorprendido a todos, ha sido una situación inédita en nuestras vidas, ¿no? Uno de ellos es el que vamos a abordar en esta mesa, que es qué sucede con toda esa inmensidad de daños, porque los daños se han producido, esto es evidente, una inmensidad de daños, de perjuicios que han sufrido muchos ciudadanos, muchas empresas, muy directamente en sus patrimonios. A muchas empresas se las ha llevado por delante, han sido empresas que han perdido todo lo que tenían, lo que habían construido a lo largo de muchísimos años. ¿Y quién al final tiene que responsabilizarse de estos daños? ¿Son daños que tienen que ser soportados por ellos mismos o es razonable que de alguna manera busquemos o se busque por el sistema jurídico alguna forma de lo que hemos llamado en el título de esta mesa una socialización del riesgo, una socialización de los costes de estas situaciones, de estos daños que se han producido? Teniendo en cuenta que la mayor parte de los daños que se han soportado por estos ciudadanos, por estas empresas, han sido derivados, han nacido de la protección al resto de los ciudadanos. La razón por la cual los hoteles se cerraban, los bares se cerraban, los restaurantes se cerraban, los gimnasios se cerraban, o la razón por la que las líneas de autobuses no llevaban más que el 30% de sus viajeros, no era por interés de sus propias empresas ni por nada provocado por ellos, sino precisamente para proteger al conjunto de los ciudadanos. El Real Decreto 460/2020, que es el que da origen al estado de alarma, la situación surrealista en la que hemos vivido durante unos años, unos meses, unos largos meses, todos encerrados en casa, una cosa que nos resultaba inimaginable a todos los que, en fin, habíamos considerado hipótesis estrambóticas. Jamás se nos había ocurrido algo similar a esto, ¿no? Bueno, pues este decreto que declara el estado de alarma, el estado excepcional bajo la fórmula del estado de alarma, y que establece las medidas restrictivas para el conjunto de la población española, tiene una serie de limitaciones de movilidad, pero incorpora una que es muy importante en el artículo 10, establece que, por cierto, es de estos preceptos de los que de la parte que no ha sido declarada inconstitucional, es un asunto en el que entraremos, ¿no? Porque otra parte del decreto del estado de alarma, de la norma que declara el estado de alarma, es una norma declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Bien, pues en
En este artículo 10 se establecen una serie de limitaciones para el desarrollo de muchas actividades económicas, todo tipo de comercio minorista, excepto un pequeño comercio que estaba autorizado, para todas las actividades de ocio, los espectáculos, espectáculos deportivos, espectáculos culturales. Se establece una restricción prácticamente universal para este tipo de manifestaciones de ocio y, por supuesto, para toda la hostelería, restauración. Esto se queda por completo suspendidas estas actividades, ¿no? Prácticamente a cero. Pero otros preceptos de esta misma norma y otros que han seguido, otros dentro de este marasmo de normas que siguieron, lo que establecieron fue otras restricciones, por ejemplo, en materia de transporte. Establecieron unas fuertes limitaciones en cuanto al número de pasajeros que podían ir en los distintos medios de transporte. Establecieron muy importantes limitaciones que además hubiera dado igual establecerlas o no. En los autobuses no se subía nadie porque no había ningún sitio donde ir, no había demanda real, ¿no? En consecuencia, eso fue produciendo una serie de daños a las empresas, a los ciudadanos, que yo diría que han tenido distintos efectos. Han tenido, en primer lugar, el que comentaba al principio, es decir, hay un conjunto de empresarios privados, de empresarios, vamos a llamar así, con actividades económicas ordinarias, pues el que tenía un bar, una cafetería, el que tenía un hotel, en fin, un gimnasio, que vio cómo su actividad durante unos meses quedó completamente suspendida y su actividad de imposible ejercicio, por tanto, con sus ingresos a cero y sin ninguna posibilidad de desarrollar su actividad como consecuencia de esa medida restrictiva impuesta desde los poderes públicos. Y eso, pues, realmente no ha tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta por parte del Poder Legislativo, no se ha establecido ningún mecanismo legal de carácter compensatorio, salvo algún tipo de subvención o de préstamos que se han hecho a las empresas, etcétera, pero como compensación de daños no se ha establecido nada en ese sentido. Y eso es un poco el motivo central de lo que tenemos que debatir. Pero se han producido otros daños. Ha habido otros muchos daños que han derivado, pues, de la propia asistencia sanitaria. Ha habido daños que se han producido como consecuencia de la insuficiente protección de los profesionales en el desarrollo de su actividad. Y se han producido también daños, se habla menos de ello, pero es muy importante, los abogados que nos dedicamos al derecho administrativo lo sabemos muy bien, se han producido daños también en muchos prestadores de servicios públicos esenciales del Estado. Los prestadores de servicios públicos a veces son las propias administraciones, pero con frecuencia lo son también sujetos privados que operan en régimen de concesión, en régimen de colaboración público-privada, vamos a decir, en sentido amplio, con la administración titular del servicio. Pues bien, en estos casos ha habido grandes servicios esenciales que debieron seguir prestándose durante la pandemia, han tenido que seguir prestándose, en ocasiones con mayores costes incluso que los que tenían en condiciones normales, al menos los mismos, y sin embargo las condiciones de demanda de esos servicios durante no los meses de la pandemia, sino muchos más, se quedaron pues también prácticamente a cero. El legislador ha dado una respuesta muy limitada a esa situación y en realidad una respuesta que no cubre esos costes que también hay pues una enorme duda de hasta qué punto tienen que ser soportados por las empresas prestadoras de servicios esenciales o socializados por el conjunto de la población a través de las compensaciones oportunas por parte del Estado. Pues ese es un poco el panorama que yo creo que tenemos que abordar, ¿no? Yo me gustaría dar la palabra en primer lugar pues para hablar del asunto central, de hasta qué punto entendemos que existe o no una base jurídica suficiente para sostener este principio de responsabilidad en estos casos y principalmente en el primero, cuando son actividades privadas de los ciudadanos, pues a todos los ponentes, ¿no? Y en primer lugar, por razones de edad, dignidad y gobierno, a don Juan Santamaría. Donde quieras, Juan. Aquí tengo 3 folios. Lo advierto porque los profesores, cuando hablamos, somos temerosos, ¿no? Cuando se nos da la oportunidad de hablar, 45 minutos, como en las clases.
Como no tengo más que la tercera parte de eso o menos, pues por eso me he hecho lógicamente una chuleta. Vamos a ver. Este tema que acaba de plantear Alberto es un tema, para hablar de él, enormemente intrínsecamente es muy complicado, muy complejo, enormemente grave, pero para explicarlo y para tratarlo más, digamos, fundamentalmente porque bajo el epígrafe de los daños producidos como consecuencia de las medidas adoptadas por la pandemia, por el COVID-19, se engloban situaciones múltiples, que además no pueden ser tratadas desde el punto de vista jurídico de la misma manera, ¿no? Se podrían hacer dos grandes bloques. Uno, los producidos simplemente por la incidencia de la enfermedad, por el contagio, podríamos decir, y en segundo lugar, los motivados por las medidas adoptadas por los poderes públicos para hacer frente a los contagios. Pero dentro de cada uno de estos rótulos hay, digamos, cientos y cientos de situaciones, casi todas ellas, digamos, inequiparables. Por tanto, primera dificultad. Lo único que podremos hacer aquí será tratar algunos de los supuestos que quizás no son los más importantes, ¿no? Segunda cuestión y advertencia. Aunque esto se llame una jornada académica, yo soy ante todo abogado. Fui profesor y me sigo siendo profesor, pero soy ante todo abogado. Vosotros todos sois abogados y abogadas y, por tanto, digamos, yo lo que voy a pretender es exponer cuáles son los problemas fundamentales que creo que nos vamos a encontrar todos para plantear acciones de responsabilidad cuando nos corresponda, digamos, llevar a cabo un procedimiento judicial frente a la Administración. Digamos, obstáculos que son muchos y muy importantes. No prejuzgo nada, el Supremo todavía no se ha pronunciado, está a punto de dictarse, como sabéis seguramente, la primera sentencia por la Sala Tercera en esta materia. No sé muy bien a qué supuesto se refiere, desconozco por supuesto el contenido de la sentencia, ni siquiera si está hecha o no, pero en todo caso eso lo sabremos relativamente pronto. Primera dificultad fundamental. Tratar el COVID desde el punto de vista con la perspectiva del régimen jurídico de la responsabilidad que tenemos en España, artículos básicamente 32 a 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Primer y alto problema, porque este sistema de responsabilidad no está pensado para situaciones de pandemia. Está pensado para la indemnización de daños singulares, concretos, más o menos. No porque lo exija la ley, sino simplemente está pensado pues, para el señor que le atropella un coche, para, digamos, la obra pública que causa un daño en una valla o cosas semejantes. Pero algo que afecta a toda la población, para eso no está pensado el sistema. Hay un desfase entre el mecanismo jurídico y los supuestos a los que nos vamos a enfrentar, como vamos a ver ahora inmediatamente. Algunos supuestos muy rápidamente. Primero, el supuesto más genérico, el contagio. Yo me contagié, estuve enfermo, no pude trabajar, yo era un autónomo, no pude trabajar, en consecuencia quiero que se me indemnice. ¿El contagio es indemnizable? Bueno, lo que nos vamos a encontrar todos, digamos que nos van a decir del otro lado de la barra, el abogado de la Administración, es decir, no, ojo, fuerza mayor. Fue supuesto fuerza mayor, que es un caso, digamos, de exclusión de la responsabilidad, como nos consta a todos. Ciertamente va a ser difícil hacer frente a ese supuesto, porque el supuesto de la pandemia tiene todos los requisitos propios de la fuerza mayor. Es un acto externo a la Administración, es un acto, digamos, imprevisible, porque nadie podía preverlo, hasta febrero del 2020, y, por supuesto, digamos, es inevitable. Digo por supuesto, se podrá decir, bueno, se podía haber evitado. ¿Se podía haber evitado el contagio o muchos contagios? Pues, bueno, podría decir, bueno, se podrían haber adoptado medidas de confinamiento más severas, seguramente, o de otro tipo. No creo, digamos, que ese argumento, dicho en los términos coloquiales en los que expresamos los abogados, no creo que ese argumento nos lo compre ningún juez, dicho sinceramente. Y eso es un tema al que hay que hacer frente. ¿Por qué? Porque decir que era evitable, pues mire, la única forma de haber evitado, y ni siquiera eso,
era confinar rigurosamente a toda la población sin moverse de casa, como hicieron en primer lugar en China y lo han hecho últimamente en Shanghái, por ejemplo. Pero con un confinamiento riguroso que hubiera producido un colapso económico de daños mucho mayores que la propia pandemia, ¿no? ¿Se podía haber evitado? También hay que decir, yo creo que no. Las epidemias no se pueden evitar. No se pueden evitar. Todas las que ha habido en la historia han sido, digamos, inevitables absolutamente pese a las medidas. La más drástica, por si alguno no lo sabéis. ¿Qué se pretendió hacer con la gran epidemia de la historia? La peste negra de 1347. La peste negra de 1347 se llevó por unas galeras genovesas desde la península de Crimea primero hasta Sicilia, hasta Mesina. En Mesina llegaron y al mes había muerto la mitad de la población. Noticia que se corrió por toda Italia. 2 galeras se escaparon y llegaron a casa, a Génova. Los genoveses, que sabían lo que había pasado en Sicilia, hicieron algo muy directo, que fue matar a todos los digamos, miembros de las galeras, incluso familiares. ¿Se consiguió algo? Absolutamente nada. ¿Por qué? La peste entró con las ratas de los barcos, directamente. No ha habido una sola epidemia en la historia, no ha habido una sola epidemia, y durante los 2 años del COVID leí bastante sobre esta materia, porque me interesaba, lógicamente, qué ha pasado en la historia, han sido absolutamente inevitables, y esta también lo hubiera sido. Un segundo argumento que nos vamos a encontrar, que nos van a alegar de frente. La cláusula de exclusión de los riesgos del progreso del 34.1 y segundo inciso de la ley del régimen jurídico. Este supuesto, como sabéis, se estableció para unos casos que no tienen nada que ver con la pandemia, fue precisamente para las transfusiones mediante las que se produjeron los contagios del SIDA y de la hepatitis C, y por tanto, pero la regulación que se hace, digamos, el texto estricto de este artículo se asemeja bastante a lo propio de una epidemia, porque efectivamente en el momento en el que se produjeron los contagios no había, digamos, conocimientos científicos suficientes acerca de la forma de transmisión. Añadiré, ni entonces ni ahora. Seguimos sin saber, y lo dicen los médicos en voz baja, no sabemos cómo se transmite la enfermedad. No lo sabemos, porque son virus y de los virus sabemos todavía muy poco. Bueno, 2 casos problemáticos, algunos aludidos antes por Alberto. El primero, el del personal sanitario. Este es el tema más delicado. Vamos a ver, el personal sanitario, y esto, por favor, que no salga de aquí. No salga de aquí. El personal sanitario, los contagios que tuvo el personal sanitario, forma parte de los riesgos profesionales normales, como el riesgo que tiene un conductor de Fórmula 1 de estrellarse. Y esto es algo que, aunque no está en las leyes, eso todos más o menos lo sabemos. Es decir, bueno, pues claro, si usted era médico y estaba con enfermos de COVID, ¿cómo no se va a contagiar, ¿no? ¿Hasta qué punto eso es indemnizable? Pues esa es una dificultad con la que nos vamos a encontrar. Otra cosa es que se pueda demostrar en un proceso que en el caso concreto, en el hospital, en la planta, etcétera, la gente no disfrutó de las medidas de protección adecuadas, no tuvo los EPIs, lo que fuera, por una negligencia notoria de la administración. Pero para otros supuestos, la idea de que el riesgo profesional es propio del personal sanitario es un dato que yo pienso que va a jugar en la mentalidad de los jueces, dicho internos. Ojalá me equivoque, pero seguramente va a ser así, ¿no? Lo mismo con las personas que fueron contagiadas, personas que no sufrieron el COVID, pero que fueron contagiadas del COVID por la hospitalización. Este también es otro grave problema y que se va a plantear en muchos casos, hubo muchísimos. Yo tengo un íntimo amigo que se contagió así y me lo ha preguntado, le he dicho, pues mira, chico, ¿qué te voy a decir? Cuando entras en un hospital sabes a lo que te expones, a coger el COVID o otra cosa, o cualquier otra cosa peor también, ¿no? Bueno, yo le estoy haciendo, digamos, la reclamación de responsabilidad sin especial convicción. Bueno, daños imputables a la acción administrativa, y ya voy terminando.
Hombre, vamos a ver, primero, hubo una serie de medidas expropiatorias o cuasi expropiatorias que evidentemente tienen que dar lugar a indemnización. Digamos, las requisas de los equipos, de los respiradores, de los EPIs, digamos, la toma de posesión por las bravas, como se hizo en alguna capital de provincia, de parcelas para situar hospitales de emergencia, eso evidentemente hay que indemnizarlo, eso está claro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ¿qué pasa con las medidas generales? A mí me encerraron en casa, en fin, y perdón por trivializar algo que puede ser muy grave, ¿no? Me causaron muchos daños morales porque no saqué a mi perrito a pasear. Esto me lo dijo una señora, por cierto, ¿eh? Eso es indemnizable. Vamos a ver, desde luego, los daños producidos por el confinamiento en sí mismo creo que no van a ser objeto de indemnización. Este es el típico daño general. Falta el requisito de individualización que exige el 32 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y creo que digamos que ese camino no es un camino a recomendar sensatamente a nuestros clientes. No se moleste porque no va a ganar más que, no va a conseguir más que tener que pagarme a mí una minuta, pero no otra cosa, ¿no? Bueno, me dirán, bueno, sí, pero es que esa medida fue antijurídica. Vale, de acuerdo. El Tribunal Constitucional lo declaró como tal. Es cierto que la declaró como tal, y es un dato a tener en cuenta, no por motivos materiales, sino puramente formales, porque digamos, el estado excepcional elegido, es decir, el estado de alarma no se consideraba suficiente porque tenía que haber sido el de excepción, etc. Pero además, incluso, aparte de esa circunstancia, evidentemente, las medidas en sí mismas, sin el soporte de los reales decretos de alarma o de prórroga, eran evidentemente antijurídicas. Frente a lo que se ha dicho, y son argumentos que nos vamos a encontrar también en el frente, los preceptos de la legislación sanitaria, en los que a toro pasado se ha intentado amparar la Administración, el artículo 26 de la Ley General de Sanidad del 86 y el artículo 54 de la Ley General de Salud Pública de 2011, yo creo que no sirven absolutamente para nada. Son dos preceptos redactados de mala manera, que no cubren prácticamente nada y, por tanto, desde mi punto de vista, esas medidas se pueden considerar claramente como antijurídicas. Ahora, para ser antijurídicas no significa que sean suficientes para dar lugar a indemnización, porque claro, si son medidas generales, es decir, una medida antijurídica no es indemnizable si es una medida general. Un dato también con el que nos vamos a encontrar. Bueno, entonces me diréis, bueno, ¿se va a poder indemnizar algo aparte de las expropiaciones? Pues bueno, evidentemente ha habido otros muchos casos, aparte de los muchísimos de los que he mencionado, en los que sí cabe esa posibilidad. Ahora, a título personal y como compañero, yo os diría, vamos a ver, si vais a plantear alguna de esas acciones de responsabilidad, no creo que sea útil, no recomendaría acudir, digamos, al catecismo normal que todos, empezando por los profesores, le decimos responsabilidad objetiva, etcétera, etcétera, de repetir lo que dice el 32.1 de la Ley de Régimen Jurídico. Eso no va a servir para nada, absolutamente para nada. No va a servir para nada, primero, porque es notorio que aunque nuestras leyes digan y el Tribunal Supremo siga repitiendo que la responsabilidad patrimonial del Estado en España es objetiva, no lo es. En España solamente se condena a la Administración cuando ha habido alguna irregularidad o anormalidad en el funcionamiento de los servicios públicos. La responsabilidad por funcionamiento normal, salvo los supuestos de responsabilidad por riesgo, es absolutamente extraña y excepcional. Por tanto, intentar una indemnización porque me cerraron el bar o porque me impidieron funcionar con mi línea de autobuses, en base al criterio de responsabilidad objetiva, creo que es un camino que no nos va a llevar más que a disgustos profesionales realmente con nuestros clientes. ¿Y por qué? Pues también porque hay otra circunstancia que todos sabemos, ¿no? Lo que cuesta conseguir una indemnización en un tribunal en la situación actual del país. Tenemos una deuda pública del 117% del PIB. Tenemos un déficit público del 5% del PIB. Es decir, el Estado debe más de 55.000 millones de los que tiene. ¿Y cuáles son, digamos, los daños producidos por la pandemia? En números redondos, si el PIB cayó un 11%, más o menos pues es un 10%, y si el PIB español es el que es, pues ya os podéis imaginar cuál es el importe total de los daños. Esto va a jugar como un factor de desaliento de los tribunales para condenar a la Administración.
Por tanto, nos enfrentamos a situaciones muy complicadas procesalmente, ¿no? Y yo creo que esto es algo que debemos saber y, en su caso, pues, comunicarles, yo creo, a nuestros clientes. Y termino. Socialización de los daños. Evidentemente, yo creo que se debería haber hecho algo. Creo que de intentar resolver los problemas causados por el COVID por la vía de las acciones de responsabilidad, creo que no es la fórmula adecuada en términos políticos y razonables. Yo creo que lo lógico, algún otro país lo ha hecho, ha sido, digamos, crear un gran fondo con la finalidad de hacer una distribución social razonable de los riesgos. Y no empezar a dar indemnizaciones al primero que chille o al que más grite, que es un poco lo que aquí se ha intentado hacer malamente. Desde luego, como antes mencionaba Alberto, en relación con los prestadores de servicios públicos, pues solamente a unos cuantos. Los decretos leyes se referían nada más que a 4 o 5 supuestos, cuando había infinitos más. Es decir, yo creo que, y no es una crítica política, todos los gobiernos europeos que yo sepa han estado absolutamente chocados, es decir, como un boxeador groggy frente al COVID. Esta es una situación que les ha caído de nuevas y todos no han hecho más que tonterías. La primera y la más grave ha sido el confinamiento, cosa que más o menos todos empezamos a darnos cuenta de que el confinamiento solo ha sido una fuente de contagio, digamos, familiar interno. Y que desde luego, y es muy probable, y estas son opiniones de médicos muy solventes, no creo que hubiera habido muchos más muertos de los que hubo. Que ha habido muy poquitos, digamos, cualquier epidemia en la historia se ha llevado por delante muchísima gente. Es decir, no nos asustemos, no incurramos en el vicio del cronocentrismo, de creer que somos el ombligo del mundo y de la historia, ¿no? Esta es una epidemia que ha sido una birria en términos humanos, literalmente. Ahora, en términos económicos, brutal, porque las economías son mucho más complicadas. Bueno, creo que ya he rajado bastante, mucho más del tiempo que me correspondía, y creo que debo ceder el paso a los demás ponentes, ¿no? Estupendo, Juan, muchas gracias. Rosa, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias al Colegio de Abogados. Es un placer estar aquí. Y Alberto por traerme, y a mis compañeros de mesa. Bueno, después de lo que ha dicho el profesor Santamaría, al que yo admiro desde siempre, poco más se puede decir, al menos con tanta sabiduría e inteligencia. Yo coincido con él en muchos aspectos, como no podía ser de otro modo, no tengo ningún mérito coincidiendo con él, que es el sabio. Pero sí quería aportar a este debate algún aspecto de lo que estamos empezando a ver en la práctica ya. Con un principio básico. Como bien dice el profesor Santamaría, el sistema de la responsabilidad patrimonial no fue ideado para resolver problemas globales o de conjuntos. De hecho, yo cuento con alguna frecuencia que en el discurso de ingreso de José Luis Villar en la Real Academia contó que todo esto de la responsabilidad patrimonial viene de un caso muy concreto, que es el caso de una burra en Sanabria, cuando un camión del Ministerio de Obras Públicas de entonces atropelló a un paisano y a la burra. La burra era indemnizable a título de daño material, pero los daños sufridos por el paisano no lo eran. Y entonces, claro, es así de sencillo. Hubo que reformar la ley de régimen jurídico de entonces para incluir otro tipo de daños. Como se ve, todo el problema se soluciona con una solución concreta, que es la que ahora parece que pretendemos aplicar en una pandemia, en una peste. La primera respuesta que ha dado el Consejo de Estado a este problema en general ha sido la tradicional. El Estado no puede convertirse en un asegurador universal. Hay modos para socializar los riesgos y los daños sufridos, pero quizá el de la responsabilidad patrimonial no sea el más adecuado. ¿Y por qué les digo la primera respuesta? Pues porque nosotros ya hemos empezado a trabajar con estos asuntos. Ya hemos tenido reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Yo creo que no está de más, aunque estoy segura de que todos ustedes conocen el sistema perfectamente, una pequeña referencia por qué intervenimos en esto. El Consejo de Estado, como órgano consultivo del Gobierno, tiene, entre otras competencias, la intervención con informe preceptivo en las reclamaciones que en concepto de responsabilidad se susciten ante la Administración. Y en este caso, todas las reclamaciones de responsabilidad patrimonial acabarán pasando por el Consejo de Estado, que emitirá su dictamen.
Tal era la enjundia que se suponía que iban a tener las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, que nos consultó en una consulta potestativa el Ministerio de Hacienda si era oportuno cambiar la cuantía. Nosotros tenemos tenemos que dictaminar preceptivamente siempre y cuando la cantidad sea mayor de 50.000. Nos preguntaron si era oportuno, por estas razones, por lo que se vería venir por la avalancha, subirlo hasta 150.000 euros. Y el Consejo de Estado contestó que no. Contestó que no porque entendió que esto no es algo tan extraordinario, que ha habido otras muchas situaciones en las que muchos particulares han planteado reclamaciones y se ha solucionado con los mismos medios de los que dispone el Consejo. No nos pareció oportuno complicarlo más. Pues por poner algún ejemplo de otra avalancha tremenda de reclamaciones, pues la última huelga de transportes en la que todas aquellas personas perjudicadas por las huelgas entendieron que era el Estado el responsable de haber visto perdidos sus productos alimenticios o sus suministros en los supermercados. La respuesta, como ustedes saben, fue negativa. El Estado no tiene por qué asumir los efectos de una huelga de un determinado sector. Ahora bien, si tengan en cuenta, y esta es una línea que yo quisiera mantener para un momento posterior, que sí son indemnizables a cuenta del Estado español los daños sufridos por los medios de transporte extranjeros cuando sufren un accidente causado en España. Es decir, recordarán ustedes la época en que nuestros camioneros se dedicaban a tirar los camiones franceses. Algunos no porque son muy jóvenes, pero lo cierto es que así se hacía. Mediante un sistema de convenio, España asume esas indemnizaciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué no asumimos las indemnizaciones en general y sí las de los camioneros franceses? Pues por una razón presupuestaria. ¿Cuántos accidentes se producen con camioneros franceses y cuántas reclamaciones tenemos en una huelga general? ¿Cuánto nos puede permitir, cuánto se puede permitir el Estado y cuánto no? Pues este es un criterio que a lo largo de esta exposición se mantendrá en este sentido. Algunos asuntos técnicos. El profesor Santamaría se preguntaba cuál es el título, por qué reclaman. Bueno, primero les diré que todo lo que nos ha llegado a nosotros hasta ahora son 500 y pico expedientes, en total 515. El primero de ellos nos entró el día 24 de febrero del año 22. No, perdón, el 3 de diciembre del año 21 y lo hemos resuelto el 4 de febrero del año 22. Permítanme en este momento presumir. Presumir quiero decir, porque el Consejo de Estado siempre presume de hacer los expedientes en el tiempo que su ley orgánica le dice. Como ven ustedes, un asunto que entra en diciembre sale en febrero. A estas alturas de la película hemos despachado 400 y pico y el último, con fecha de entrada el 14 de junio, lo hemos despachado hoy. No, perdón, en la última comisión o en la siguiente comisión, algo así. Quiero decir, estamos intentando cumplir todos los plazos y lo estamos haciendo. ¿Por qué nos vienen todos por el mismo camino? Nos vienen todos por el mismo camino porque todos los ministerios han delegado, mediante una resolución de encomienda, en la subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, no, perdón, de Hacienda y Función Pública, la resolución de los expedientes por coronavirus. De esas resoluciones hay, como les digo, una por cada ministerio, que encarga la tramitación del expediente siempre a la misma subsecretaría, que lo está llevando en concreto, efectivamente, Hacienda, interviniendo en todos los expedientes que hemos visto hasta ahora, 2 informes del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de la Presidencia. El de Sanidad está relacionado con el malo o el buen funcionamiento del servicio público. Si se pudo prevenir, si no se pudo prevenir, hasta qué punto las medidas que se adoptaron eran correctas o eran incorrectas. Y el de Presidencia, fundamentalmente, relacionado con las medidas normativas. El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma, las sucesivas prórrogas, etcétera, etcétera. Cada uno de los ministerios utiliza una parte del argumentario que nos están trayendo los particulares. Y finalmente, el expediente se completa con un informe de la Abogacía del Estado. Todavía no les he dicho en qué sentido van los informes, pero creo que se lo están ustedes imaginando, ¿no? Tiene pinta. ¿Qué quieren que les diga? Aspectos de la reclamación. ¿Por qué nos reclaman? Pues el título de la reclamación es cuádruple.
La primera reclamación es por responsabilidad del Estado legislador en cuanto adoptó las medidas por las que se declara el estado de alarma y se prorroga. La segunda es reclamación por mal funcionamiento de los servicios públicos, en razón de todo lo que no se hizo o lo que se hizo mal para evitar la propagación de la pandemia. Subsidiariamente, todas las reclamaciones que hemos recibido nos plantean una reclamación por la eventual declaración de inconstitucionalidad de las medidas adoptadas durante el estado de alarma. En aquel momento, claro, como se pueden imaginar, cuando se plantean las reclamaciones, todavía no había sentencia. Por tanto, ese tipo de reclamación tendría que haberse desestimado automáticamente porque no era temporánea, no existía todavía una acción. Sin embargo, como posteriormente sí ha habido, y ha habido 3 sentencias del Tribunal Constitucional, de las que después hablaremos, seguro, hemos entendido que se podía dar cauce también a esa tercera pretensión. Y la cuarta ha sido por la eventual declaración de incompatibilidad con las normas del derecho comunitario de las medidas adoptadas por las autoridades españolas. Eventual declaración de incompatibilidad que podría llegar en un futuro lejano porque, por lo menos en lo que a mí se me alcanza, nadie ha recurrido todavía la contradicción de las normas internas con el derecho europeo. Eso me hace suponer que queda abierta una vía que veremos cómo se soluciona. Una vez planteadas las reclamaciones en estos términos, el primer problema que tiene que solucionar el Consejo, en este caso, es plantearse si esto es un título de imputación autónomo o estamos ante el régimen general de responsabilidad patrimonial. Hay alguna teoría, ustedes no sé si lo habrán leído, hay algún profesor y profesora que entiende que esto es un título de imputación autónomo, es decir, que no se aplican los criterios generales de la responsabilidad patrimonial porque estamos hablando de un daño sacrificial. Les cuento de qué va esta peli. En su momento, el Tribunal Constitucional declaró que las prisiones preventivas debían ser abonadas a título de responsabilidad no solo a aquellos que hubieran resultado inocentes y absueltos por inexistencia del hecho, sino a todos. Es decir, desde la última jurisprudencia del Constitucional, cualquier persona que haya sufrido prisión preventiva y haya sido declarada absuelta, recibirá una indemnización. Esa indemnización la recibe tanto si la absolución se debe a la falta de pruebas, como si se debe a la inexistencia del hecho, como si se refiere a su propia falta de culpabilidad. ¿Qué significa eso? Pues en términos jurídicos significa que ya no se indemniza por el mal funcionamiento del servicio, sino por el título autónomo del sacrificio de la prisión preventiva en que consiste la pérdida de libertad para un sujeto que beneficia a todos los demás habiendo perdido él sus derechos fundamentales. Ese es el argumento, que no es, desde mi punto de vista, demasiado claro. Desde el punto de vista jurídico es ese tratamiento. Desde el punto de vista de la realidad, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuánto pagábamos antes los días de prisión preventiva? 120 euros. En el momento en que el Constitucional dice que todas las prisiones preventivas son indemnizables, lo primero que se plantea el Estado es, ¿tengo dinero? No. Por tanto, ¿en cuánto se queda la indemnización? 25 euros por día. Eso es lo que está ocurriendo en la práctica. Ha habido, por tanto, quien decía que tenemos que aplicar esta teoría del sacrificio, el daño sacrificial, a el estado de alarma y decir que todos los daños sufridos por las personas que durante el estado de alarma o bien vieron limitada su libertad, como es el caso de todos los que estamos aquí, o bien vieron sus negocios o actividades económicas perjudicados, deberían ser indemnizados a título de responsabilidad para compensar el beneficio que han producido a la colectividad. El argumento es bueno, es sensato, pero tiene un problema práctico y es cómo organizar ese sistema contable. O sea, ¿cuánto valen mis días de pérdida de libertad? Porque yo ahora mismo tengo claro cuánto valen los días de prisión preventiva, que por cierto, no sé si ustedes coincidirán conmigo, es una miseria. 25 euros por un día de prisión preventiva. Claro, ¿me van a pagar 25 por todos los días que me confinaron? ¿O valen más mis días que los de ustedes, los de esta mesa? Con lo cual, el problema iba a ser un problema fundamentalmente computable.
¿Qué ha dicho el Consejo de Estado? No ha sostenido esa tesis. El Consejo de Estado entiende que esto es una reclamación de responsabilidad dentro de los márgenes generales, en la cual hace falta, primero, encontrar un título de imputación, después acreditar y justificar un daño y, además de eso, encontrar una relación de causalidad entre el daño y la actuación pública. Se plantean una serie de problemas, tampoco me quiero enredar mucho en esto porque me ha dicho el moderador que me dé prisa. Vale, me doy prisa. Me acaba de hacer un gesto, ¿lo ven? A ver, problemas rápidos. El Consejo de Estado no ha llegado a decir si hay o no hay fuerza mayor. No hemos llegado a decirlo. Sí hemos dicho, en un caso concreto de contratos administrativos afectados por el COVID, que esto no es fuerza mayor a efectos de los contratos. Segundo aspecto, competencia para resolver. Todas las reclamaciones planteadas van al Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque aunque se planteen distintos títulos subsidiariamente, es decir, Consejo de Ministros más, sería por Estado legislador, más funcionamiento normal, sería Ministerio de Sanidad, por el principio de prevalencia, todas ellas pueden ser asumidas por el Consejo de Ministros sin necesidad de avocación procedimental. Y finalmente solo me queda el último detalle. Como se pueden ustedes imaginar, han sido todas desestimatorias. ¿Y cuál es el fundamento final de la desestimación? Que todos los ciudadanos tenemos el deber de soportar las cargas generales. Y al no ser posible individualizar los daños en un grupo o en una persona determinada, es imposible encontrar un título que nos permita eludir la antijuridicidad del daño. Con eso me he portado razonablemente bien. Perfectamente, muchas gracias. Juanjo, cuando quieras, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo quisiera, como mis compañeros, comenzar expresando mi gratitud al colegio por su más que amable invitación a participar en este seminario, gratitud que personifico en Lola, que nos ha presentado, y en particular en mi compañero Alberto Dorrego, presidente de la sección de Derecho Administrativo de esta ilustre corporación. Yo la verdad que voy a ser también pesimista, siendo como soy abogado en ejercicio, sobre las posibilidades reales de, con carácter general, obtener indemnizaciones, sin perjuicio de la existencia de supuestos concretos en los que acaso las posibilidades de éxito sean superiores. Ante todo, hay que delimitar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de responsabilidad extracontractual de la Administración. Quedan fuera los supuestos que ha mencionado Juan inicialmente de requisas, de ocupación temporal o no temporal de fincas privadas. Entonces está regulado por la Ley de Expropiación Forzosa, por el artículo 120. Ahí hay obligación de indemnizar sin ninguna duda, pero es que no es un tema de responsabilidad. En el ámbito de la responsabilidad, en sentido estricto, por otra parte, coincidiendo con lo que acaba de señalar Rosa, que ha sido el criterio del Consejo de Estado, a mí me parece que el régimen jurídico aplicable es el general, efectivamente, el de los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015. El artículo 3.2 de la Ley Orgánica de los Derechos de Estado de los estados de alarma, excepción y sitio, establece el principio general de responsabilidad patrimonial y concluye diciendo de acuerdo a las leyes. Por consiguiente, hay una remisión en bloque al régimen general. Y la teoría del daño sacrificial habría que insertarla en el marco general como título de imputación del daño a la Administración. En consecuencia, los requisitos son los generales. Yo he encontrado, buscando algún pronunciamiento judicial ya muy incidental, que aplicando los criterios generales y sin entrar en el fondo del tema, desestima desde luego los contenciosos. Hay una sentencia de la Audiencia Nacional, el número de Roges 5199/2021. Esto era un preso que pidió indemnización porque en su entender, la Administración penitenciaria no había adoptado medidas adecuadas para separarle de otros presos, siendo así que era vulnerable físicamente. La sala desestima el recurso contra la desestimación presunta y lo hace primero y sobre todo porque es que no había llegado a contagiarse de COVID, con lo cual es que desaparece, no hay daño efectivo, que es presupuesto imprescindible. Aparte de que no se había identificado en concreto la medida que podía haber adoptado la Administración penitenciaria para hacer efectiva esa pretendida separación. Hay por ahí también una sentencia que encontré de un juzgado de lo contencioso administrativo de Pamplona, el número de Roges, en este caso SJCA 116/2021. Esto era una persona que pidió indemnización por los gastos de atención domiciliaria en casa,
por una patología distinta del COVID, como consecuencia de que no había podido ir a los hospitales para no asumir este riesgo que comentaba Juan de contagiarse. Se desestima también, aquí había un daño efectivo, al parecer estaban acreditadas había facturas que acreditaban el coste, pero es que según la sala, según el juzgado en este caso, no se había identificado ninguna decisión concreta de la Administración vinculada al COVID que pudiera constituirse en determinante de la existencia de un nexo causal con el daño producido. Con lo cual, aplicando los criterios generales, que en todo caso son de aplicación, probablemente haya habido ya, y habrá seguro, muchas reclamaciones que se desestimen. Los dos temas fundamentales, creo yo, ya han salido en las exposiciones precedentes, son los del nexo causal, de una parte, y la antijuridicidad del daño, de otra. En cuanto al nexo causal, está el tema de la fuerza mayor en primer lugar. Aquí hay que distinguir, en la línea que apuntaba Juan al principio, pienso yo, entre la epidemia como tal, la enfermedad como tal y las medidas adoptadas por los poderes públicos para combatirla. Yo creo que la epidemia probablemente sea fuerza mayor, porque concurren, como se ha dicho, los requisitos de ajenidad, irresistibilidad e imprevisibilidad que configuran los perfiles de este instituto. Pero esa es la enfermedad. Cosa distinta son las medidas adoptadas para combatirlo. Esas medidas fueron las que fueron muy parecidas en gran parte del mundo occidental, es cierto, pero podrían haber sido otras, con más o menos intensidad. Yo no creo que ahí haya fuerza mayor en absoluto. Es cierto, no obstante, que yo no sé si el Consejo se ha llegado a pronunciar sobre la fuerza mayor. He encontrado por ahí un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, en el caso de una reclamación del dueño de varios gimnasios, y, entre otros motivos para desestimar, invoca expresamente la existencia de fuerza mayor, que a mí me parece francamente discutible por referencia a las medidas adoptadas por la Administración. Y luego, en cuanto a la cláusula de progreso que mencionaba Juan, del artículo 34.1, primer párrafo, es decir, la no indemnizabilidad de los daños que se derivan de hechos o circunstancias que no hubieran podido preverse o evitarse. Yo diría que la conjunción debería ser copulativa y no disyuntiva en la dicción del tenor, pero bueno, según el estado de los conocimientos técnicos y científicos en aquel momento, pues yo creo que sucede algo similar. La no adopción de medidas iniciales cuando no se sabía con seguridad, y a lo mejor no se sabe todavía cómo se contagia o cómo se combate, yo creo que claramente no determina un daño indemnizable. Ahora, las medidas de cierre de locales comerciales, de locales de espectáculos públicos, de restauración, hostelería, yo creo que no tienen nada que ver con la cláusula de progreso del 34.1 de la Ley 40/2015 y, en consecuencia, no fundan la exoneración del daño por parte de la Administración. Entonces, yo creo que el nexo causal, en relación con las medidas adoptadas, concurrirá habitualmente. O sea, fue la decisión de que se cerraran todos los comercios lo que ha determinado que muchos comercios sencillamente hayan tenido que cerrar o, en todo caso, hayan soportado pérdidas sostenidas. El problema, por consiguiente, se reconduce al final al de la antijuridicidad del daño. Aquí, como un primer título de imputación, aludido por Rosa, está el tema de la inconstitucionalidad de algunas de las decisiones adoptadas. Ahora bien, esto hay que plantearlo con de manera muy casuística, creo yo. Tenemos, en primer lugar, la sentencia 148/2021 del Constitucional, que lo que anuló fue estrictamente determinados apartados del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, los que imponían el confinamiento, por la razón de que lo exigible era una declaración de estado de excepción. A mí me parece muy difícil fundar una reclamación de indemnización sobre la base de esta inconstitucionalidad, aparte de por la razón procesal que ahora apuntaré, porque efectivamente es un daño de carácter general, no concurre el requisito de individualización, y luego además es que el Constitucional, como sabéis, en el fundamento jurídico último de esta sentencia, es que excluyó expresamente la indemnización. Declaración que a mí ya me pareció pasmosa cuando la leí, y ayer, preparando estas pequeñas palabras, me ratifico en ello. O sea, yo creo que el Constitucional puede, lo he dicho reiteradas veces, yo creo que empezó con la primera, fue la sentencia 45/1989, puede modular los efectos en el tiempo de sus declaraciones de invalidación. Efectos prospectivos o simplemente limitarlo a los efectos pro futuro o extenderlos por razón del carácter ex tunc de la nulidad a los efectos pro pretérito. Pero que a su vez entre en un tema de estricta legalidad ordinaria, como es el de carácter indemnizatorio, la posibilidad o no de indemnizar, a mí resulta absolutamente sorprendente. El derecho a la responsabilidad patrimonial es un derecho de configuración legal, 106.2 de la Constitución.
es un tema de legalidad ordinaria, no es un tema del supremo intérprete de la Constitución. Pero yo mucho me temo que esa declaración, aparte de por el tema de que no hay individualización del daño, en relación con los daños derivados del confinamiento, en virtud de preceptos anulados por inconstitucionales, yo creo que va a pesar mucho en los tribunales y va a excluir ab initio la posibilidad de estimar las reclamaciones. La otra sentencia, la 183-2021, fue la que anuló varias previsiones del Real Decreto 926-2020, el tercer estado de alarma. El segundo fue el limitado a varios municipios de la Comunidad de Madrid, como sabéis. Ahí se anularon dos cosas. Por una parte, la duración del estado de alarma desde el 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de mayo del 21, y luego se anuló la delegación en favor de los presidentes de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas para adoptar diversas medidas. En este caso, la sentencia del Constitucional no contiene pronunciamiento ninguno sobre la responsabilidad patrimonial, lo cual, desde el punto de vista de los perjudicados, ha de valorarse favorablemente. Dice que, por supuesto, la nulidad de las previsiones del Real Decreto 926 no conlleva de por sí directamente la invalidez de las normas o actos que pudieran dictarse al amparo de las previsiones anuladas, pero eso es la regla general. Habrá que hacer valer la nulidad en los correspondientes procedimientos. Y se remite al 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es el de pervivencia de las situaciones jurídicas firmes. Entonces, en relación con este segundo grupo de previsiones declaradas inconstitucionales, pues claro, se podría plantear que todos los decretos autonómicos dictados al amparo de la delegación durante el tercer estado de alarma posiblemente estén viciados de invalidez por incompetencia, porque se dictan al amparo de una delegación que a su vez ha sido anulada. Parte de las medidas, algunas adoptadas durante esta larguísima prórroga de 6 meses, probablemente son ilegales si no pudieran haberse adoptado en defecto de la cobertura del estado de alarma. Entonces, ahí podría haber un título que, en hipótesis, pudiera fundar la responsabilidad patrimonial del Estado. Está el tema del carácter general de la carga, que se ha planteado y que probablemente sea un valladar difícilmente superable. Y hay un tema procesal que ya sabéis, y es que la Ley 40/2015 obliga, cuando se trata de responsabilidad del Estado derivado de normas inconstitucionales con rango de ley, a que se haya obtenido previamente a la declaración de inconstitucionalidad, bueno, a que se haya obtenido una sentencia firme en cualquier instancia desestimatoria de un recurso interpuesto contra la actuación administrativa que aplica la ley inconstitucional. O sea, que el decreto autonómico que al amparo de la delegación establece restricciones tenía que haberse recurrido como condición para luego poder exigir la responsabilidad patrimonial. El Supremo, como sabéis, ha abierto bastante, desde el punto de vista objetivo, el tipo de acciones que son suficientes. Ha admitido simplemente la solicitud de revisión de oficio. Es más, hay una sentencia que dice que basta con que la solicitud de revisión de oficio se hubiera presentado antes de la publicación en el BOE de la sentencia anulatoria de la norma con rango de ley, lo cual yo creo que es un avance importante. Pero en todo caso es imprescindible haber presentado el recurso o la solicitud de revisión de oficio y haber alegado la inconstitucionalidad finalmente declarada. Sabéis que hay un procedimiento contra España en el Tribunal de Justicia en el que el abogado general, respecto de este mismo requisito que se establece para la responsabilidad patrimonial por leyes contrarias al derecho de la Unión, considera que es contrario al principio de efectividad. No tanto porque no se pueda exigir una reacción del particular, sino porque esa reacción, identificar en concreto la norma del derecho de la Unión, que luego va a fundar la declaración de incompatibilidad, se considera excesivo. Si la sentencia del Tribunal de Justicia declarara contrario al derecho de la Unión ese régimen por vulneración del principio de equivalencia, de efectividad. Yo no sé si en algún momento en España se podría considerar inconstitucional la exigencia del artículo 32.4, no quizá de haber ejercitado la acción, sí de haber fundado la acción en el motivo de inconstitucionalidad, que luego es el que funda la declaración de inconstitucionalidad por el tribunal. No lo sé. Y eso a lo mejor por esta vía podría permitir superar este obstáculo procesal que yo lo veo relevante. Al margen de este título de imputación, yo la verdad que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Me parece difícil. En la primera sentencia del Constitucional, cuando se declara constitucional el artículo 10, apartado, que era el que obligaba a cerrar comercio, establecimientos de ocio y espectáculos públicos y establecimientos de hostelería y restauración, se dice literalmente, declarando lo constitucional, que los particulares tienen un deber de soportar
estas limitaciones. No está hablando de responsabilidad patrimonial, está hablando de validez, pero yo creo que esa es una declaración muy relevante y que pesará probablemente en los tribunales ordinarios. Luego está el carácter general de la carga. Es que probablemente pertenecer a la comunidad política española, cuando hay medidas globales que adoptan los poderes públicos legales, estamos hablando de que ya no estamos hablando de las inconstitucionales, es que probablemente obliga a soportar el perjuicio derivado de esas cargas para protegernos a todos. Y luego está el principio de precaución. Yo recuerdo que cuando se planteó el tema de la responsabilidad patrimonial como consecuencia de la incautación o paralización de unas partidas de aceite de orujo hace ya mucho tiempo, declarándose inválida la medida, se desestimaron las reclamaciones de responsabilidad invocando el principio de precaución, entre otros. Este principio de precaución está positivizado en la Ley General de Salud Pública y, claro, fijaos el tenor del artículo 3D, que yo coincido con Juan, en que es una muy general. Artículo 3D de la Ley General. La existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran. Este principio general de precaución yo creo que va a tener peso, va a tener peso real en las decisiones de los tribunales. No sé si lo habéis visto, hay una ponencia estupenda la ponencia de César Tolosa, el actual presidente de la Sala Tercera, publicada en la RAP sobre esto, sobre la responsabilidad patrimonial del COVID, y menciona expresamente el tema del principio de precaución, que yo creo que va a jugar. ¿Significa esto que en ningún caso va a ser indemnizable? No. Si ha habido anulación de normas reglamentarias, ahí entramos ya en el tema del margen de tolerancia o no y de si era razonable o no su adopción, pero ahí sí habría un título de imputación del daño, funcionamiento anormal del servicio público por anulación reglamentaria de normas. Para aprobar una norma reglamentaria inválida. Ahí yo creo que sí se podría entrar y ya estamos en el tema de siempre de razonabilidad o no de la decisión pese a ser ilegal. Hay casos claros, creo yo, de funcionamiento anormal del servicio público. Cuando se distribuyeron EPIs, sobre todo mascarillas, partidas de mascarillas inadecuadas, que estaban en mal estado. Yo creo que la Comunidad de Madrid, la Administración, la que sea, receptora de la partida correspondiente, asume un riesgo, debe asumir el coste de que esa partida sea defectuosa, francamente. Y si hubo profesionales sanitarios contagiados y se demuestra que esto se debió a que las mascarillas no estaban en condiciones, yo creo que sí que hay un daño que debe ser indemnizable. Y luego, pues supongo que habrá errores médicos que no están amparados por la cláusula de progreso, supongo, como siempre. O sea, ahí se aplicarían las reglas generales. Pero, en fin, yo creo que la manera de socializar el daño y el coste probablemente sea vía las medidas que escasas, pero se han adoptado, vías de ayudas, vías no del fondo que ha mencionado Juan, pero vías de ese tipo. Yo, siendo abogado, llevando estos temas, en fin, como decía Juan, como abogado apunto lo que se nos va a poner y lo que ya se nos ha puesto por la Administración. Yo no soy particularmente optimista sobre el resultado judicial final. Sí, pues muchas gracias. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos un poco justitos de tiempo, me está haciendo alguna seña nuestra presentadora. Yo creo que de todas maneras, como hemos empezado un poquito desajustados de tiempo, a lo mejor si fuera posible, no lo sé, si nos encaja 10 o 12 minutos pudiéramos disponer. Lo digo a efectos de las preguntas principalmente, de las personas que quieran formular alguna cuestión. Venga, vamos a ir avanzando entre todos. Rápido y breve. Agradecer vuestra exposición desde el punto de vista de la Administración, pero yo quería hacerle, porque me ha pasado, quería traer en una parte las aseguradoras de la propia Administración. Y les voy a poner también ejemplo, las concesiones administrativas, que creo que ahí sí que va a haber derecho a indemnización. Y le voy a poner el caso que espero que pase. Un ayuntamiento, administración local, concesión, servicios de consejería, cerrado. Entonces, 2 meses no había pasado todavía el confinamiento puro, reclamación patrimonial de administración de la concesionaria, reclamando toda la nómina de los conserjes, tal. Llaman a la compañía de seguros, lucro cesante, ¿usted qué va a hacer? Digo, nosotros, no pagar. ¿Y eso por qué? Digo, porque ustedes tienen una concesión administrativa y ustedes se están ahorrando el enriquecimiento injusto, usted paguen, siga pagando el servicio. Luego vino el decreto de la medida y dice que había que pagar. Pero eso es un tema que cómo se va, porque las concesionarias sí que están reclamando. Y oye, ahí están las compañías de seguros, y nosotros en ese sentido, yo hablo como compañía, ya le he dicho en esto, enriquecimiento injusto, todavía no han resuelto. No sé si estarán todavía con el informe del Consejo, esto es Castilla-León, pero que no lo han pedido, ¿eh? Y no son cifras
pequeñas. Quería saber cómo creéis que se va a resolver eso, que eso sí que hay tela que cortar. ¿Qué queréis? Juan, No sé, venga. es que no sé exactamente, no he entendido bien, digamos, la reclamación, sobre todo el reclamante y el título, es decir, porque hablas de los concesionarios, ¿es frente a quién? ¿Frente al ayuntamiento que concedente? Exacto, frente ¿El ayuntamiento concedente? la concesión. Ya, simplemente por qué razón, por no haber podido prestar el servicio. Exacto, Perdóname. se interrumpió la prestación del servicio y hay costes fijos, como pago de nóminas, pago tal, que se lo están reclamando a la propia administración. Y la administración que tiene asegurada ha puesto en conocimiento, como hay un lucro cesante, una responsabilidad, en este caso contractual, se la han puesto también a La compañía aseguradora. Entonces, ¿el problema es el de la compañía aseguradora o el del concesionario? Digo porque es que... compañía aseguradora y administración. Y administración. Reclama a la administración y la administración ha puesto en conocimiento de su compañía de seguro que tiene contratado para la responsabilidad civil. ¿No? La administración. Yo no creo que sea ningún supuesto excepcional de los que hemos visto. Si es un supuesto por un cierre, efectivamente, pues digamos lo que acaba de comentar Juanjo Lavilla, yo creo que es la solución que presumiblemente se le va a dar. Yo creo que en principio no son daños indemnizables. Si tampoco ha habido un funcionamiento normal del servicio público, simplemente porque además el propio ayuntamiento al que supongo que es al que se le está reclamando. Es decir, mire, si yo no he dicho nada. Primero, no hay relación de causalidad conmigo. Yo no le he prohibido que usted funcione. Esto proviene de un Real Decreto del Estado. Bueno, y además es una carga general. La verdad, bueno, yo no veo mucho recorrido a esa indemnización, sinceramente. Pero vamos. Sí, hay una cuestión que es a ver, probablemente digo por aclarar, esa relación de un contratista con la administración o de un concesionario con el ayuntamiento tiene una norma además que lo regula especial, ¿no? Que es el Real Decreto Ley 8/2020, el artículo 34.4, ¿no? Que eso a lo mejor es lo que entonces por esa vía se ha producido una reclamación, entonces pues el ayuntamiento una reclamación, intento de que se obtenga una compensación por parte del concesionario. A mí me parece que eso, desplazarlo hacia el asegurador, me parece toda una cosa un poco complicada, la verdad, sinceramente. Vamos, El asegurador solamente juega en el supuesto de responsabilidad. Claro, pues pero digo, el supuesto de restablecimiento del equilibrio económico, que es el caso del Yo creo que eso Real no tiene Decreto Ley sentido, 8, claro. la verdad no parece A ver. lógico. Muchísimas gracias por las intervenciones tan fantásticas, ¿no? Y claridad sobre el problema que tenemos ahora. Yo sí que quiero plantear una cuestión muy concreta. ¿Qué hacemos con el colectivo de pequeñas y medianas empresas, autónomos, artistas, que como el decreto fue el más duro de nuestro entorno, del 14 de marzo hasta el 26 de junio, originaron quiebras, originaron dificultades extremas para desarrollar su actividad económica y mercantil, y no ha sido suficiente. Las ayudas tipo ICO y otras ayudas indirectas que eventualmente puedan pensarse que son de Estado, y bueno, hay que dar una solución a este colectivo que realmente ha sufrido un daño por consecuencia de la pandemia. Sí me gustaría matizar una cosa, y es de que en el tema de la pandemia no hemos tenido una gobernanza sanitaria mundial porque la Organización Mundial de la Salud ha sido obstaculizada por el gobierno de China para saber el origen del problema. Y no sabemos si es un brote o sencillamente es otro problema de los mercados. Pero en el fondo de la cuestión, un tejido empresarial y un tejido de autónomos y un tejido de artistas ha quebrado. ¿Y qué hacemos? Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Perfecto. Muchísimas gracias por la posible respuesta. Muchas gracias. Venga, Rosa. Pues el problema que usted plantea nos lo planteamos todos, pero el qué hacemos no depende de lo que queramos, sino de lo que podemos. ¿Y qué podemos hacer? Esa es mi pregunta. Porque el dinero no tenemos. Entonces, insisto, si fuera posible en el estado actual socializar los costes de verdad, hacer una buena contabilidad, decidir quién ha perdido, quién ha ganado. Pero si usted mira el proyecto de ley de presupuestos de cada año, verá que una tercera parte del gasto público se nos va en pensiones, la otra tercera parte se nos va a pagar la deuda y queda un tercio para todo lo demás. Si sumamos a eso el COVID, estamos en la más absoluta de las quiebras.
entiendo que es una respuesta poco grata, pero yo desde luego ojalá tuviera alguna más. Ojalá alguien la tuviera, quiero decir, vamos. ¿Habría la posibilidad de una convergencia de organizaciones empresariales y sectoriales con los damnificados, ¿verdad? Con las empresas damnificadas que puedan negociar con el Estado una responsabilidad patrimonial que en el fondo es consistente con los propios fondos europeos, en que el 50% son ayudas no reembolsables, pero que es un Next Generation? Y, por otra parte, Europa nos ha dado un ejemplo fantástico. En el 174 del artículo de funcionamiento de la Unión Europea, ustedes saben que los Estados miembros tienen toda la competencia en política de sanidad y se pusieron las vacunas, Ursula von der Leyen, Kyriakides, Sandra Galina, y se ha distribuido en Europa y tal. No puedo discutirle eso. Usted tiene toda la razón, pero eso escapa del ámbito de la responsabilidad patrimonial. O sea, lo que cada sector en concreto pueda conseguir sobre compensaciones que serán probablemente justas y correctas, pero no es el tema que se puede solucionar mediante los caminos jurídicos que hemos intentado proponer. Muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguna cuestión más? Isabel. Bueno, pues yo, de verdad, muchísimas gracias. Creo que, desde luego, yo he aprendido muchísimo. Sabio el profesor Santamaría, con el que hemos aprendido sobre la birria de pandemia en términos de muertes, que realmente no le falta razón si comparamos con los centenares de millones de las pandemias de la historia, ¿no? Pero, y luego las pocas posibilidades que cree que pueden tener los recursos. Yo salgo pesimista, realmente, de esta reunión de gente brillante que ha aportado muchísimo, de la propia Rosa Collado, que me llevo que el Consejo de Estado es igualito que el Tribunal Constitucional, y lo digo, entiéndaseme la ironía, ¿no? Enhorabuena, porque da gusto conocer instituciones en España que funcionan como un reloj y dejan el vuelva usted mañana de Larra en algo verdaderamente decimonónico. Así que lo agradecemos todos los españoles. Y el pesimismo de Juan José Lavilla, que yo también ya me he empapado, aunque con mucha terminología jurídica en la que me he perdido un poco, ¿no? Pero con mucha sentencia y muy profundos los datos, ¿no? Pero me quedo también con eso de que los particulares tenemos el deber de soportar estas limitaciones. Me impresiona muchísimo como ciudadana, no ya como periodista, sino como ciudadana, que tenemos que soportar todo lo que nos echen y ya está. Y luego poca reclamación. A lo mejor, para lo que decía en la última pregunta, alguna propuesta, podían decir que nos bajarán los impuestos, ¿no? A todos los que hemos sufrido enormemente esto que somos todos. Pero bueno, y Alberto Dorrego, y dale, que me empeño en decir al revés tu apellido. De verdad, gracias, brillante también tu moderación. Y gracias a todos, perdonad por este retraso, creo que al final vamos bien. Y en estas jornadas, a los patrocinadores también les quiero dar las gracias, y en estas jornadas creo que están resultando absolutamente excelentes por el nivel y por todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias a todos.